Es la 1:20 de la madrugada de un martes en Zapopan y el barrio duerme con ese silencio pesado que huele a cemento húmedo y a tortillas quemadas. 4 sombras cruzan el callejón sin hablar, botas hundiéndose en el barro, movimientos limpios, sin margen de error. No son ladrones, son hombres del CJ. En menos de 10 segundos, la puerta de la casa número 47 revienta hacia adentro. La linterna corta la oscuridad, sillones viejos, fotos familiares, olor dulce y vacío. No hay nadie. Se dividen, revisan, calculan, no buscan dinero, no buscan objetos, buscan a un hombre. Cuando no lo encuentran, uno se queda frente a una fotografía en la pared. Un policía con su esposa y sus 2 hijos sonriendo como si el mundo fuera simple. El haz de luz se detiene en su rostro. El hombre inclina la cabeza apenas. Es él. Lo que esos hombres no saben es que ese policía lleva más de 30 años metido en la guerra contra gente como ellos, y que esta vez no fue el cartel quien lo encontró primero. Porque a 300 kilómetros de ahí, durmiendo con los zapatos puestos, Rodrigo Alcázar está a punto de descubrir que tocar su casa no fue una advertencia. Fue un error. El barrio de Zapopan dormía con la pesadez del martes. Las calles angostas olían a cemento húmedo y tortillas quemadas. Y los faroles parpadeaban con esa luz amarilla que no alcanza para iluminar ni alcanza para dejar en paz la oscuridad. Las casas de tabique aparente se alineaban como soldados cansados a ambos lados de la calle. Con sus macetas de geranios en las ventanas y sus perros dormidos junto a las puertas. Era la 1:20 de la madrugada cuando el primer par de botas pisó el barro del callejón lateral. Eran 4. Se movían sin prisa, pero sin pausa, con la seguridad de quien ya ha ensayado cada paso. Llevaban el rostro cubierto con pasamontañas negros, ropa oscura, guantes de trabajo. Uno de ellos cargaba una palanca corta de metal, otro una linterna táctica. Los 2 restantes caminaban con las manos libres, mirando hacia los lados con ojos entrenados en la sospecha. No hablaban. Las únicas señas eran gestos con los dedos, lenguaje de quien no necesita palabras para entenderse. La casa número 47 era modesta hasta en su silencio. Tenía una reja de herrería pintada de verde oscuro. Una pequeña banqueta de mosaico roto y una pared exterior con una grieta larga que nadie había reparado. La puerta principal era de madera reforzada con lámina y una chapa doble. El hombre de la palanca la estudió 3 segundos, luego actuó. El sonido del metal cediendo fue seco, breve, casi discreto. La puerta se abrió hacia adentro y los 4 entraron sin tropiezos. La linterna barrió el interior con movimientos mecánicos, sala pequeña, sillones de tela floreada, una televisión apagada. Una repisa con fotos enmarcadas, un ventilador de techo inmóvil. La casa olía a ropa limpia y a algo dulce, quizás vainilla, el rastro de alguna cena de horas antes. Se dividieron en parejas, 2 fueron hacia los cuartos del fondo volcando colchones, abriendo cajones de golpe. Revisando el interior de los armarios con la eficiencia fría de quienes no buscan objetos, sino personas. Los otros 2 se quedaron en la sala y la cocina, revisando debajo de la mesa, detrás de la alacena, dentro del baño de visitas. No encontraron nada. La casa estaba vacía. Fue entonces cuando uno de ellos se detuvo frente a la repisa. La linterna se posó sobre una fotografía enmarcada que colgaba de un clavo en la pared ligeramente torcida. En la imagen, un hombre de uniforme azul marino sonreía con la calma de alguien acostumbrado a las cámaras, pero que no las disfruta. A su lado, una mujer de cabello oscuro recogido lo tomaba del brazo con naturalidad. Frente a ellos, 2 adolescentes miraban al lente con esa expresión entre la timidez y el orgullo que tienen los hijos cuando saben que la foto importa. Era una imagen de familia en domingo, de esas que se sacan sin demasiada planificación y que terminan siendo las más reales. El hombre de la linterna la sostuvo un momento, iluminó el rostro del uniformado, lo estudió con atención. Como comparando con algo guardado en la memoria. Luego dijo en voz baja, pero sin susurrar, es él. No hubo más palabras. Los 4 salieron tan silenciosamente como habían entrado. Dejaron atrás el olor a barro de sus botas, un colchón rasgado al medio en el cuarto principal y la puerta colgando de una bisagra. La fotografía seguía en la pared, ligeramente torcida,
con el hombre de uniforme todavía sonriendo hacia ninguna parte. El barrio no despertó, los perros no ladraron. Los geranios en las ventanas permanecieron quietos y la casa número 47 volvió al silencio con la misma facilidad con que lo había perdido. Como si lo ocurrido fuera apenas un paréntesis en la respiración larga y cansada de la madrugada. A 300 kilómetros de distancia, en un cuarto de hotel de Guadalajara con las cortinas mal cerradas. Un hombre de 54 años dormía con el teléfono sobre la mesita de noche y los zapatos puestos. Había aprendido hace muchos años a no quitarse los zapatos cuando la situación no estaba resuelta. Y esta situación, aunque todavía no lo sabía con certeza, no estaba ni cerca de estarlo. El nombre en su credencial decía Rodrigo Alcázar Fuentes. Pero en los pasillos de la corporación nadie lo llamaba así. Lo llamaban el Torreño por la ciudad donde nació o simplemente Alcázar con ese tono neutro que se reserva para los hombres que llevan tanto tiempo en un lugar que ya forman parte del paisaje. 54 años, cuerpo ancho de hombros caídos, manos grandes con nudillos marcados por un trabajo que nunca fue solo de escritorio. Cabello entrecano, corto, sin pretensiones. Los ojos color avellana que miraban siempre un segundo más de lo necesario. Como si cada conversación fuera un documento que debía leer 2 veces antes de firmar. Había nacido en Torreón, en una colonia de calles sin pavimento y árboles raquíticos, hijo de don Aurelio, herrero de oficio, y de doña Celia, partera de vocación. La infancia de Rodrigo fue austera sin ser triste. Aprendió a manejar el silencio en los largos turnos que acompañaba a su padre en el taller y aprendió a sostener la presión en las madrugadas en que su madre salía corriendo con su maletín negro hacia alguna casa del barrio. Nunca se quejó de lo que no tenía. Tampoco lo celebró. Simplemente lo integró como se integra el calor seco de Coahuila, como parte de la textura de las cosas. A los 19 años se enlistó en la Policía Federal por una razón que nunca supo explicar del todo bien. No era romanticismo por la ley ni urgencia económica, aunque el sueldo ayudaba. Era algo más parecido a un sentido de orden, la sensación de que el mundo funcionaba mejor cuando alguien ponía el cuerpo para que funcionara. Y que ese alguien podía ser él pareció simplemente lógico. 3 décadas después, Rodrigo Alcázar había participado en más de 200 operaciones. Había estado en Michoacán cuando los caminos eran trincheras. Había trabajado en Tamaulipas en años que no se nombraban en voz alta. Había cruzado la frontera norte en operaciones coordinadas que nunca aparecieron en ningún parte oficial. No buscó reconocimiento en ninguna de esas veces. No pidió menciones ni ascensos acelerados. Lo que pidió siempre fue que lo dejaran trabajar. Sus superiores lo respetaban con esa distancia respetuosa que se guarda hacia los hombres predecibles en su excelencia. Sabían que Alcázar no los iba a decepcionar y eso, en una corporación llena de sorpresas desagradables, valía más que cualquier medalla. Nunca había aceptado un sobre. Eso era algo que sus colegas sabían, pero raramente mencionaban. Porque en algunos ambientes la honestidad extrema incomoda más que el vicio. Hubo momentos, especialmente en los primeros años, en que la incomodidad fue concreta, propuestas veladas durante cenas con intermediarios. Números de cuenta mencionados al pasar, promesas de blindaje. Rodrigo los miraba con la misma expresión neutra con que miraba todo y respondía con monosílabos que no dejaban lugar a interpretación. Nadie insistió 2 veces. Su familia era el único territorio donde la coraza se hacía más delgada. Elena, su esposa desde hace 26 años. Era maestra de primaria y tenía la risa fácil y la paciencia larga que se necesita para vivir con un hombre de silencios largos. Sus 2 hijos, Mateo de 17 y Sofía de 15, habían crecido sabiendo que su padre llegaba tarde, que a veces no llegaba. Y que cuando llegaba traía consigo un peso invisible que ninguno de ellos nombraba, pero todos reconocían. Los 3 habían aprendido a quererlo en los espacios que él dejaba libres, en los desayunos del domingo con huevos rancheros y radio encendido. En los partidos de fútbol donde Rodrigo gritaba con una intensidad que sorprendía a quien no lo conocía. En los viajes cortos a la presa donde pescaban sin hablar durante horas y eso de alguna forma era suficiente. La casa de Zapopan la habían comprado hacía 12 años. Era pequeña, pero era suya. 3 cuartos. Cocina con azulejos azules que Elena había elegido.
Un jardín angosto donde ella plantó rosas que con el tiempo tomaron la pared lateral. Rodrigo nunca había querido nada grande. Lo grande llamaba la atención y la atención en su mundo era una forma de vulnerabilidad. En esa casa, en la pared de la sala, colgaba la foto que uno de los encapuchados iluminó en la madrugada del martes. Rodrigo no sabía todavía que la habían visto, pero lo sabría pronto. Un año antes de la madrugada del martes, el cielo sobre Tlajomulco de Zúñiga era de ese azul denso y sin nubes que a veces tiene Jalisco en marzo. Cuando el invierno ya se fue pero el calor todavía no aprieta del todo. Eran las 11 de la mañana y Rodrigo Alcázar llevaba 4 horas dentro de una camioneta sin logotipos, estacionada frente a una bodega de lámina galvanizada. En el extremo industrial del municipio. Tomaba café de un termo verde con la tapa floja que perdía calor más rápido de lo que debía. No se quejaba de eso tampoco. La operación se llamaba internamente Arco, sin nombre pomposo, sin sigla de 3 letras. Solo una palabra elegida sin mucho criterio por el coordinador de turno. El objetivo era concreto, interceptar un cargamento de armamento que, según los informes de inteligencia, sería transferido en esa bodega entre las 11 y las 12 del mediodía. 3 operadores de mediano rango del CJNG estarían presentes para supervisar la entrega, sin cabezas visibles, sin nombres grandes. Pero los 3 conocían suficiente como para que su captura valiera el esfuerzo. Rodrigo coordinaba desde la camioneta junto a otros 2 agentes, mientras 4 elementos adicionales esperaban a 2 cuadras en una unidad de apoyo. Llevaban 3 semanas construyendo esa información, cruzando reportes, siguiendo vehículos, trazando patrones de movimiento. La inteligencia era sólida. Eso no significaba que algo no pudiera salir mal. Porque en 30 años Rodrigo había aprendido que la inteligencia sólida y las sorpresas desagradables no eran mutuamente excluyentes. A las 11:42, los 3 vehículos entraron al patio de la bodega. Rodrigo lo vio por el espejo lateral y dio la señal con 2 golpes suaves en el tablero. El operativo se activó sin anuncios. En 4 minutos, los 3 operadores estaban detenidos, el cargamento asegurado y la bodega acordonada. Sin heridos, sin disparos. Alcázar bajó de la camioneta. Caminó entre los agentes con las manos en los bolsillos y revisó el cargamento con esa mirada de inventario que tenía para las situaciones resueltas. Rifles, cartuchos, 2 cajas de materiales sin etiquetar. Firmó el acta de aseguramiento, dio instrucciones para el traslado y se tomó el último sorbo del café ya frío. Para él fue una operación más, discreta, técnica, exitosa. No hubo prensa, no hubo comunicado oficial. El expediente quedó archivado en los sistemas internos con acceso restringido y el número de folio que le correspondía por turno. Lo que Rodrigo no supo ese día, lo que no podía saber, era que su nombre, por una vía que tardaría meses en rastrear, llegó a manos de un hombre que leía los reportes internos de la corporación con la misma atención con que un comerciante lee sus balances mensuales. Ese hombre era conocido en los círculos donde se conocen esas cosas como el Espino. Su nombre real estaba registrado en las actas constitutivas de 3 empresas de transporte en Tonalá, en los libros de socios de 2 clubes deportivos de Guadalajara y en ninguna base de datos policial. 48 años, complexión mediana, afición por los trajes de lino beige y los relojes discretos. Un hombre que había construido su influencia sobre el principio de que los invisibles no se pueden atacar. El Espino controlaba la distribución y la extorsión en 5 municipios del área metropolitana de Guadalajara. No era el más visible en la estructura del cartel, ni el más violento, ni el más conocido. Era, en cambio, el más metódico. Tenía la paciencia del hombre que no necesita ganar rápido porque sabe que su posición no depende de la velocidad, sino de la permanencia. Cuando el nombre de Alcázar llegó a él, no reaccionó. Escuchó. Preguntó 2 cosas, asintió y esperó. 6 meses después, cuando supo que ese mismo policía estaba construyendo una investigación que podía comprometer su red de lavandería financiera. El Espino dejó de esperar, pero no actuó con violencia directa. La violencia directa era ruido y el ruido atraía atención que él no necesitaba. Lo que hizo fue más eficiente, presión. Presión sobre lo que el hombre más cuidaba. El Espino nunca subestimó a Rodrigo Alcázar. Eso lo distinguía de otros.
Sabía, por lo que le habían contado, que era el tipo de policía que no se compra ni se asusta fácilmente. Por eso eligió el único ángulo que ningún hombre puede blindar del todo, la familia. No para hacerles daño, al menos no todavía, para recordarle que existían. Para que cada mañana al despertar pensara en ellos antes de pensar en el expediente. La invasión a la casa de Zapopan fue eso, un recordatorio calculado, frío, preciso, y funcionó exactamente como estaba planeado. El autobús de las 6:40 llegó a Zapopan con 20 minutos de retraso, como casi siempre. Rodrigo bajó en la parada de la farmacia de la esquina con una bolsa de lona sobre el hombro y los ojos que ya habían procesado 3 veces el mensaje que le había llegado al celular a las 2 de la madrugada. Era de un número que no tenía guardado, 3 palabras sin mayúsculas, tu casa. Ya no había necesitado más. Caminó las 4 cuadras sin apresurarse, no porque no sintiera urgencia, sino porque correr en esa situación era una forma de perder información. Si alguien lo estaba observando, la prisa revelaba demasiado. Miró las ventanas encendidas, los autos estacionados que reconocía y los que no, la posición de los perros en las banquetas. Todo normal o lo suficientemente normal como para no alterar el paso. La puerta estaba colgando de una bisagra. La reja exterior, en cambio, estaba cerrada con llave, lo cual le dijo algo sobre la forma en que habían entrado, por el callejón lateral. Lo tomó en cuenta, empujó la reja con su llave, entró, cerró detrás de sí. El interior olía a barro de bota y a algo metálico que no era sangre, sino herramienta. Rodrigo recorrió cada cuarto con la linterna de su teléfono sin encender los focos. Vio el colchón abierto de un corte limpio, los cajones volcados con cierto orden que no era el orden del caos, sino del método. Buscaban algo específico, no saqueaban. En el baño el botiquín estaba abierto, pero intacto. En la cocina no habían tocado nada. Se sentó a la mesa, puso el teléfono boca abajo, prendió la hornilla del gas y calentó lo que quedaba de café en la cafetera del día anterior. Mientras esperaba, miró la fotografía en la pared de la sala desde donde estaba. La veía todos los días sin verla, de la forma en que uno deja de ver lo que siempre estuvo ahí. Ahora la miró distinto. Pensó en Elena, en Mateo y en Sofía. Los había mandado a casa de la cuñada en San Luis Potosí 4 días antes, con una excusa que Elena aceptó sin convicción, pero sin preguntas. Dijo que una amenaza genérica había llegado a la corporación y que era protocolo. Ella sabía, después de 26 años, que las explicaciones completas llegarían cuando llegaran. El café no estaba bueno, pero lo tomó de todas formas. Luego abrió el cajón del fogón y sacó un cuaderno de pasta negra tamaño carta, con las hojas rayadas y el lomo reforzado con cinta canela. Era el cuaderno que usaba para lo que no podía poner en ningún sistema, en ningún correo, en ningún informe oficial. Lo abrió en la primera página en blanco y empezó a escribir con letra pequeña y vertical, sin adornos. Fecha, hora estimada de la intrusión, número de individuos, método de entrada, tipo de búsqueda, objetos alterados, objetos no tocados. Luego, en una columna aparte, una sola línea, quieren que sepa que estuvieron aquí. Eso era lo más importante. No habían intentado ocultarlo. Habían querido que lo encontrara. La invasión no era un operativo de información, era un mensaje. Y los mensajes, en su experiencia, tenían siempre un emisor que esperaba respuesta. Recordó por un instante breve que se permitió sin culpa una tarde de hace casi 20 años en Torreón. Cuando su padre le enseñó a doblar una lámina de hierro en el taller. El metal no cede de golpe, le había dicho don Aurelio con esa voz sin énfasis que tenía para las cosas importantes. Primero lo calientas, luego lo doblas despacio, si lo fuerzas frío se quiebra. Rodrigo nunca había olvidado eso. Lo aplicaba a casi todo. Cerró el cuaderno, lo guardó, se puso de pie, lavó la taza, apagó la hornilla, luego caminó al cuarto principal. Levantó el colchón rasgado con esfuerzo, lo recostó contra la pared y se sentó en el somier de resortes con los codos en las rodillas. Afuera, el barrio empezaba a despertar. El ruido de una persiana que subía, un motor de combi a lo lejos, el llanto breve de un bebé que se calmó solo. Rodrigo miró el techo de plafón con una mancha de humedad en la esquina que Elena llevaba meses pidiéndole que reparara. Todavía no la había reparado.
Se prometió que lo haría cuando todo esto terminara. Luego sacó el teléfono. Buscó el número de un colega de confianza al que llamaban Bernardo y le escribió un mensaje de 4 palabras. Necesito verte. Hoy. Bernardo se llamaba Ignacio Bernardo Ríos y era el único hombre dentro de la corporación a quien Rodrigo le habría confiado su dirección real, el número de su cuenta bancaria y, si hubiera sido necesario, la ubicación de su familia. No porque fuera perfecto, tenía sus propios demonios, sus propias deudas con el pasado, sino porque en 22 años de conocerse nunca había dado razón de duda. Había cosas que no se explicaban con lógica. La confianza en Bernardo era una de ellas. Se vieron en una taquería del centro de Zapopan, en una mesa del fondo, a las 2 de la tarde. Bernardo llegó con 10 minutos de anticipación, como siempre. Era más delgado que Rodrigo, de movimientos rápidos y cara larga, con el bigote canoso que se negaba a rasurar desde los 40. Pidió agua de Jamaica y esperó sin revisar el teléfono. Cuando Rodrigo llegó y se sentó, no se saludaron con efusividad. Un gesto de cabeza fue suficiente. Tu casa, dijo Bernardo en voz baja, sin pregunta en el tono. 4 por el callejón. Buscaban personas, no cosas. Bernardo asintió despacio como si confirmara algo que ya había calculado. ¿Cuánto tiempo llevas con esto encima? Desde la operación de Tlajomulco, 1 año, pero se activaron hace 3 semanas. ¿El Espino? Rodrigo lo miró. ¿Cómo sabes ese nombre? Porque llegó a mis oídos por otro lado. Bernardo tomó un sorbo de agua. Hay movimiento en la zona norte. Extorsiones que subieron de tono. Un par de negocios que cambiaron de manos sin que nadie explique bien por qué. El nombre aparece siempre al margen, nunca al centro. Es ordenado. Es muy ordenado, confirmó Rodrigo. Nunca aparece en nada directo. Tiene 3 empresas de transporte en Tonalá. Blanquea por ahí. Estaba construyendo el expediente cuando se activó la sindicancia. Bernardo frunció el ceño. ¿Ya tienes sindicancia? Todavía no oficial, pero hay movimiento. Alguien empujó una queja por la operación del año pasado. Testigos que no estaban ahí, declaraciones que no cuadran con los partes. Rodrigo bajó la voz un poco más. Hay alguien adentro, Bernardo. El silencio entre los dos duró lo que tardó en pasar un mesero con un plato de tacos. Bernardo giró el vaso de agua entre los dedos, mirando el mantel de plástico. ¿Cuántos saben de tu investigación? 3 personas. ¿Tú ahora? 2 más que prefiero no nombrar todavía. ¿Y la familia? En San Luis, casa de mi cuñada. Nadie sabe la dirección exacta salvo yo. Rodrigo hizo una pausa. Necesito que sigan ahí. Si esto escala, necesito saber que están fuera del mapa. Bernardo asintió sin dramatismo. Era ese tipo de hombre que recibía la información grave con la misma expresión con que recibía el menú, con atención, sin teatro. ¿Qué necesitas de mí? Por ahora, ojos. Si algo raro llega a la corporación con mi nombre, quiero saberlo antes de que llegue a mi escritorio. Y si alguien empieza a preguntar por mí de formas que no cuadren, también. Bernardo se terminó el agua. ¿Vas a seguir en la casa? Rodrigo pensó un segundo. Por ahora sí. Si me muevo, confirmo que el mensaje llegó. Prefiero que piensen que sigo con mi rutina. Es un riesgo. Todo es un riesgo. Se levantó, dejó un billete en la mesa para los dos. La diferencia es elegir cuál. Salieron por separado con 4 minutos de diferencia. Rodrigo caminó 3 cuadras hacia el norte antes de girar y tomar el camino de regreso. Lo hizo así por costumbre, no por paranoia. Una vuelta corta para ver si alguien seguía el paso. Nadie lo seguía. O nadie visible. Esa noche, de regreso en la casa con la puerta reparada provisionalmente con una traba nueva que había comprado en la ferretería de la esquina. Rodrigo pegó un pliego de papel craft en la pared del cuarto de servicio. Con una pluma de tinta negra trazó un esquema sin título, nombres en círculos, flechas, fechas. En el centro escribió un solo nombre rodeado de líneas, El Espino.
A los lados, los 3 operadores detenidos en Tlajomulco, debajo, las empresas de transporte. Y en una esquina del papel, separado del resto por una línea discontinua, un signo de interrogación con 2 palabras al lado, ¿quién adentro? Ese signo de interrogación era por el momento el problema más urgente, más que el espino, más que la sindicancia, más que la puerta rota. Porque un enemigo externo se puede mapear, un enemigo dentro de la propia casa es otro tipo de problema. Es el tipo que te mira a los ojos en las reuniones, que firma los mismos partes que tú, que sabe qué nombre buscar y cuándo buscarlo. Rodrigo apagó la luz del cuarto de servicio y fue a preparar algo de cenar. Mientras calentaba una lata de frijoles, pensó en Elena, en cómo le gustaba el café con canela por las mañanas. En cómo siempre dejaba la taza en el fregadero sin lavar, con la promesa de lavarla después. Y él la lavaba sin decir nada, porque ese pequeño desorden de ella era de alguna forma parte del orden que necesitaba en su vida. Comió solo en silencio con el pliego de papel craft visible desde la puerta del cuarto de servicio. El esquema todavía tenía demasiados espacios en blanco. La sindicancia llegó un lunes en un sobremanila con membrete oficial entregado en mano por un mensajero interno que no lo miró a los ojos. Rodrigo lo abrió en su escritorio, lo leyó una vez completo y lo dobló con la misma calma con que se dobla un periódico viejo. 4 folios. Acusación de abuso de autoridad durante la operación de Tlajomulco. 3 testigos identificados con iniciales. Descripción de hechos que no coincidían con ninguna realidad que él recordara. Estructurados con suficiente verosimilitud como para ser creíbles para quien no hubiera estado ahí. Un trabajo prolijo. Alguien que entendía cómo funcionaban los expedientes internos lo había redactado con cuidado. Lo que siguió fue administrativo y frío, 45 días de suspensión preventiva, entrega de credencial y arma institucional. Prohibición de acceso a sistemas, le informó el subdirector regional con tono neutro, sin mirarlo tampoco. Lo cual le dijo que el hombre estaba incómodo, pero no era parte de la maniobra, solo estaba ejecutando lo que le había llegado desde más arriba. Rodrigo entregó la placa y el arma sin comentarios. Firmó el acuse, agradeció con una inclinación de cabeza y salió. En el estacionamiento, sentado en su carro con el motor apagado, permaneció 5 minutos en silencio. No de derrota, de cálculo. El apartamento era una pieza del tablero, no el final del juego. El espino había logrado sacarlo del acceso oficial a los sistemas, al batch, a la estructura. Lo cual significaba que el espino sabía cuánto valían esas herramientas y quería quitárselas. Pero también significaba que el espino todavía no entendía algo fundamental. Rodrigo Alcázar había construido la mayor parte de su vida útil trabajando en los márgenes de lo institucional. En esos espacios que no aparecen en los organigramas. El apartamento, paradójicamente, lo liberaba de los protocolos que le impedían moverse con más agilidad. Alquiló un apartamento en Tonalá. Esa misma semana pagó 3 meses por adelantado con efectivo a una señora de edad que rentaba sin contratos y, sin preguntas a cambio de puntualidad en el pago. El lugar era pequeño, sala con ventana a un patio interior, una recámara, baño, cocineta, suficiente. Lo que no tenía en comodidad lo compensaba en invisibilidad. Nadie en ese edificio de 9 departamentos tenía razón para saber quién era él ni por qué estaba ahí. En Zapopan mantuvo la apariencia de rutina. Compraba pan en la misma panadería de la esquina, tomaba el mismo autobús, pagaba sus servicios en la misma tienda de conveniencia. Era una pantalla, pero también era una trampa. Si alguien lo vigilaba, esa rutina previsible podía servirle para detectar movimientos que no encajaran con el paisaje. En 12 días de rutina sostenida, identificó 2 veces el mismo vehículo. Una pick-up blanca sin placas visibles estacionada en distintos puntos de su recorrido. Lo anotó en el cuaderno negro. No actuó. Todavía no. Las noches las pasaba en Tonalá. Sobre la pared de la sala pegó un pliego de papel más grande que el del cuarto de servicio en Zapopan y comenzó a construir el mapa real. No solo nombres y flechas, rutas de transporte documentadas con fechas aproximadas, horarios de movimiento. Vínculos entre las 3 empresas y sus clientes declarados, direcciones fiscales cruzadas con registros prediales. Información que en parte había recopilado antes del apartamiento y que ahora ordenaba con una metodología que
No dependía de ningún sistema informático. Todo en papel, todo con referencias cruzadas a mano. Era lento, era también casi imposible de comprometer desde fuera. Una tarde de miércoles, Rodrigo entró a un bar de la periferia de Guadalajara que conocía de una investigación anterior. Se sentó en la barra, pidió una cerveza que apenas tocó y dejó que la conversación del lugar lo envolviera. En ese tipo de lugares, el silencio atento produce más información que cualquier interrogatorio. En 2 horas escuchó 3 nombres que no conocía. Una referencia a un rancho cerca de Slavacán y una mención indirecta a movimientos de mercancía por rutas municipales que evitaban los retenes de la Federal. Anotó todo en la libreta pequeña que llevaba en el bolsillo del saco con una caligrafía que solo él podía leer. Repitió esa dinámica en 4 lugares distintos a lo largo de 2 semanas. No se presentó como policía en ninguno. Fue el hombre de mediana edad con tiempo libre y dinero suficiente para invitar tragos y escuchar. La gente habla más de lo que cree cuando percibe que el que escucha no tiene agenda. Y Rodrigo había aprendido con los años a no parecer que tenía ninguna. Fue en esa etapa cuando Bernardo le envió un mensaje codificado. El tipo que habían acordado para comunicaciones sensibles. Una foto de un paisaje sin texto que en su sistema significaba «hay novedad, vernos». Se reunieron en el mismo lugar de la primera vez. Bernardo llegó con ojeras. Identificaron al que filtró la información de tu unidad, dijo sin preámbulo. Rodrigo esperó. Es joven, investigador de segundo nivel, lleva 11 meses en la corporación. Bernardo hizo una pausa. Tiene deudas de juego. Alguien lo enganchó hace menos de 1 año. Probablemente no sabe del todo en qué se metió. Rodrigo miró el mantel de plástico, el mismo de siempre, con la misma mancha en la esquina. Tiene nombre. Castro. Daniel Castro Vera. El nombre cayó entre los dos con el peso de las cosas que cambian algo. Rodrigo lo repitió en voz baja, solo para fijarlo. Luego miró a Bernardo. No lo muevas todavía. No hagas nada. Necesito verlo yo primero. Bernardo asintió, aunque en sus ojos había una pregunta que no formuló. Rodrigo la respondió de todas formas. Porque si lo denunciamos ahora, el espino cambia de canal y perdemos el hilo. Y porque ese muchacho puede valer más como aliado que como expediente. Salieron como siempre en tiempos distintos. Rodrigo caminó bajo el sol de abril sin apresurarse con el nombre de Daniel Castro Vera instalado en algún lugar preciso de su memoria fotográfica. Donde los nombres no se olvidan hasta que dejan de ser necesarios. Y ese nombre todavía era muy necesario. Daniel Castro Vera tenía 29 años y la cara de alguien que no había dormido bien en meses. Rodrigo lo observó durante 4 días antes de acercarse. Lo vio llegar siempre 5 minutos tarde a la corporación, tomar el mismo café de máquina 3 veces al día. Comer solo en la banca del estacionamiento con los audífonos puestos, aunque nunca parecía escuchar música. Lo vio revisar el teléfono con una frecuencia que no era curiosidad, sino ansiedad. Esa forma de mirar la pantalla que tienen las personas que esperan una noticia que saben que no será buena. Lo vio también una tarde de martes quedarse inmóvil frente a la ventana del pasillo del 3er piso durante casi 3 minutos mirando hacia la calle sin ver nada, con una expresión que Rodrigo reconoció sin esfuerzo. Era la expresión de alguien que ya sabe que cometió un error irreversible y está aprendiendo a vivir con el peso de eso. El 5.º día, Rodrigo lo esperó en el estacionamiento subterráneo cerca de su vehículo, a las 7:15 de la tarde. No había nadie más. Las luces de neón del techo zumbaban con ese sonido continuo y sin melodía que tienen los espacios que nadie diseñó para que fueran agradables. Cuando Daniel apareció por la rampa con el saco colgado del hombro y los ojos bajos, Rodrigo simplemente dijo su nombre, sin grito. Sin tono de amenaza, solo el nombre, con la misma naturalidad con que se llama a alguien en un pasillo. Daniel se detuvo, lo miró y en su cara pasaron 3 cosas en rápida sucesión: reconocimiento, miedo y luego algo parecido al alivio. Como si una parte de él hubiera estado esperando ese momento desde hacía tiempo y al menos ahora la espera había terminado. Vamos a hablar, dijo Rodrigo, sin testigos, sin grabación, sin consecuencias inmediatas, solo tú y yo. Daniel tragó saliva, asintió.
Se sentaron en el carro de Rodrigo, un sedán gris de 10 años que olía a café viejo y a papel. Rodrigo no encendió el motor, puso las manos sobre el volante y habló durante 4 minutos sin interrupciones. Le dijo lo que sabía, con precisión y sin adorno, las fechas en que la información había salido. Los datos específicos que solo alguien con acceso interno podía conocer, el patrón que había trazado durante semanas. No acusó con tono de fiscal, lo presentó como lo que era, información ordenada, verificable, concluyente. Cuando terminó, Daniel no negó nada. Bajó la cabeza y estuvo en silencio durante un tiempo que Rodrigo no midió, pero que sintió largo. Luego habló con voz baja, sin levantar la vista del tablero. Contó que las deudas habían comenzado así, a 14 meses en un casino de Zapopan, al que fue primero por distracción y luego por costumbre. Que el hombre que se le acercó una noche no parecía del cartel, tenía traje, modales, una tarjeta de presentación con nombre de empresa. Que al principio solo le pedían cosas pequeñas, horarios de reuniones, nombres de quien coordinaba qué operación. Que cuando quiso parar le mostraron fotos de su madre, de su departamento, de su auto. Que desde entonces vivía en un estado de terror constante del que no veía salida posible. Rodrigo lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Daniel terminó, todavía sin levantar la vista, Rodrigo preguntó una sola cosa. ¿Quieres salir de esto? Daniel lo miró por primera vez desde que se habían sentado. En sus ojos había algo frágil, pero real, como una llama pequeña en un cuarto con corriente de aire. Sí, dijo, solo eso. Entonces vamos a trabajar juntos. Rodrigo bajó la voz, no por precaución, sino por el peso de lo que iba a decir. No te voy a denunciar hoy, pero lo que me des de aquí en adelante tiene que ser verdad. Tiene que ser completo y tiene que llegar primero a mí. Si alguna vez siento que estás jugando a los dos lados, lo que tengo se vuelve un expediente en 24 horas. ¿Entendido? Daniel asintió con una firmeza que Rodrigo evaluó como genuina. No la firmeza del valiente, sino la del hombre que ya no tiene más que perder eligiendo el camino difícil. Una cosa más, añadió Rodrigo antes de que abriera la puerta. Nadie puede saber que hablamos. Ni tus amigos, ni tu familia, ni la persona que crees que es de confianza. Nadie. Daniel salió del auto y caminó hacia el suyo sin mirar atrás. Rodrigo lo observó arrancar y salir por la rampa. Luego se quedó solo en el estacionamiento con el zumbido de los tubos de neón y el silencio de un espacio que guardaba demasiadas conversaciones que nunca habían ocurrido oficialmente. Encendió el motor, puso las manos sobre el volante y las sintió temblar levemente, solo un segundo antes de apretarlo y que el temblor desapareciera. Era algo que le ocurría a veces después de las situaciones de alta tensión. Un residuo físico que el cuerpo expulsaba en privado porque no había tenido dónde ponerlo durante la conversación. Lo dejó pasar, respiró, salió del estacionamiento. Esa noche en el apartamento de Tonalá añadió el nombre de Daniel Castro Vera al mapa de la pared, pero no del lado del espino. Lo puso en un espacio propio, conectado a ambos lados con líneas de color distinto, porque eso era lo que Daniel era por ahora. Un puente inestable sobre un río que corría rápido. Útil, necesario y absolutamente frágil. Lo que necesitaba ahora era información que solo Daniel podía conseguir desde adentro. Y lo que Daniel necesitaba era una razón para creer que la única salida posible era también la correcta. Rodrigo apagó la luz del apartamento y se recostó vestido sobre la cama. Afuera, Tonalá dormía con sus calles de adoquín y sus talleres cerrados. Por primera vez en semanas, el mapa en la pared tenía una pieza nueva que no había estado ahí antes. Y las piezas nuevas, cuando encajan, cambian la forma de todo lo demás. Mayo llegó a Guadalajara con lluvias cortas y violentas que caían a media tarde y se iban antes del anochecer, dejando las calles brillantes y el aire con ese olor a tierra mojada que dura exactamente lo que tarda en secarse el pavimento. Rodrigo llevaba 6 semanas trabajando desde la sombra y el ritmo de esas semanas había comenzado a tener su propia lógica, su propio pulso. Mañanas de observación en Zapopan, tardes de análisis en Tonalá, noches de mapas y café y silencio. Daniel le enviaba información 2 o 3 veces por semana por un método que Rodrigo había diseñado y que no implicaba ningún dispositivo rastreable. Dejaba notas escritas a mano en un sobremanila dentro de un libro específico.
Una edición vieja de geografía mexicana que Rodrigo colocó en el librero de un café de segunda mano en el centro de Guadalajara. El librero nunca se movía. El café tenía tantos libros que nadie notaría uno más ni uno menos. Era lento e incómodo, pero era invisible. Las primeras notas de Daniel confirmaron lo que Rodrigo ya sospechaba. La sindicancia había sido coordinada desde fuera de la corporación con la ayuda de un abogado externo que había redactado los testimonios y conseguido las firmas de 3 personas con antecedentes menores que no entendían del todo lo que estaban firmando. Eso era útil porque convertía la acusación en algo impugnable, pero impugnarla tomaría tiempo que Rodrigo no podía gastar en procesos internos. Lo más valioso llegó en la tercera nota, un martes de lluvia intensa. Daniel había conseguido, sin que nadie lo notara, el nombre real del espino, Aurelio Rendón Castellanos. 48 años, nacido en Arandas. Contador público con 2 posgrados, propietario registrado de Transportes Occidente del Bajío S.A. Logística Rápida de Jalisco S.A. y una tercera empresa llamada Movimiento Integral de Carga, conocida internamente como MIC. 3 empresas legales con clientes reales. Rutas registradas y trabajadores formales que probablemente no sabían nada del negocio que corría por debajo. Rodrigo estudió ese nombre durante 1 hora antes de escribirlo en el mapa. Aurelio Rendón Castellanos. El hombre que había elegido presionar a través de su familia, el hombre que había fabricado una sindicancia. El hombre que movía droga y dinero detrás de facturas de transporte de carga legítima. Lo escribió con tinta roja en el centro del mapa sobre el apodo que hasta entonces había ocupado ese espacio. Y el acto de poner el nombre real donde estaba el apodo se sintió como un pequeño pero concreto desplazamiento del poder. Pero la información más perturbadora llegó no de Daniel, sino de la propia dinámica de los hechos. Una mañana de mediados de mayo, Bernardo le envió la señal de reunión urgente. 2 fotos de paisaje consecutivas que en su código significaban «es serio, hoy». Se encontraron en un parque del sur de la ciudad caminando sin sentarse. Hay una camioneta de vidrios polarizados que pasó 2 veces frente a la casa de tu cuñada en San Luis, dijo Bernardo en voz baja, mirando al frente. La primera vez fue hace 10 días, la segunda anteayer. Se estacionó 40 minutos y se fue. Rodrigo siguió caminando. Sus pasos no cambiaron de ritmo, pero algo dentro de él se contrajo con una precisión que no era pánico, sino reconocimiento. El momento que había calculado como posible acababa de volverse real. Confirmado. Mi contacto en San Luis lo vio personalmente. Camioneta blanca sin placas. 2 ocupantes que no bajaron. Rodrigo no dijo nada durante casi 1 minuto. Caminaron entre palomas y familias con niños y ancianos con periódico. El mundo seguía su curso con una indiferencia que en ese momento le pareció casi ofensiva. Elena no puede saber, dijo finalmente. De acuerdo. Necesito que tu contacto en San Luis tenga ojos en esa casa sin que mi familia lo note, nada que los alarme. Solo presencia. Bernardo asintió. Esa noche Rodrigo hizo algo que no había hecho en semanas. Llamó a Elena. Era tarde, casi las 11, y ella contestó con voz de quien estaba leyendo antes de dormir. Con esa cadencia suave y un poco adormilada que él conocía desde hacía 26 años. Hablaron de cosas sin importancia, que Mateo había reprobado un examen de química, que Sofía había hecho amigas en el barrio nuevo. Que la cuñada hacía unas enchiladas verdes que Elena pretendía copiarle la receta. Él escuchó todo con una atención que iba más allá de la conversación, como si estuviera almacenando cada detalle. Cada tono de voz para usarlo después, cuando lo necesitara. Antes de colgar, ella hizo una pausa y preguntó en voz más baja, ¿estás bien, Rodrigo? Sí, dijo él. Y luego, porque la mentira completa le pesaba demasiado, estoy trabajando en algo. Cuando termine te cuento todo. Ella no presionó, nunca presionaba. Solo dijo, las rosas del nuevo quintal ya tienen 2 flores, una roja y una amarilla. Qué bueno, respondió él, y lo dijo en serio. Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pared del apartamento de Tonalá, el mapa con sus hilos y nombres y flechas. El centro rojo con el nombre real del espino. Pensó que ese hombre, Aurelio Rendón Castellanos, había calculado todo menos una cosa,
Que amenazar a la familia de Rodrigo Alcázar no lo paralizaría. Lo aceleraría. Y a partir de esa noche el ritmo de todo cambió. Rodrigo abrió el cuaderno negro en una página nueva. Escribió una fecha en la esquina superior, el jueves siguiente, cuando, según Daniel, habría un movimiento inusual en las rutas de Mick. Debajo de la fecha, una sola línea, es el momento de empezar a apretar. El metal ya estaba caliente. Era hora de doblarlo. Junio trajo un calor distinto al de mayo, más denso, más quieto, sin las lluvias cortas que al menos rompían la tarde. El sol de Jalisco en junio no pide permiso. Cae vertical y se queda, y el asfalto lo devuelve hacia arriba como si la ciudad entera fuera un horno de 2 pisos. Rodrigo lo notaba menos que la mayoría. Había trabajado en condiciones peores y había aprendido que el cuerpo tolera casi cualquier cosa cuando la mente tiene un objetivo claro. El objetivo en ese momento era construir un caso que fuera sólido antes de pasarlo a alguien con poder legal, para actuar. Porque Rodrigo sabía, con la claridad que dan 30 años de sistema, que un caso mal construido no solo fracasa. Le da al acusado el argumento para salir limpio y no volver a ser tocado. Con el Espino, con Aurelio Rendón Castellanos, no habría segunda oportunidad. Si el caso se caía, el hombre desaparecería en sus propias sombras con más cuidado que nunca. Y todo lo que Rodrigo había construido en meses se convertiría en papel sin valor. Por eso no actuó cuando el jueves marcado en el cuaderno llegó y las rutas de Mick mostraron el movimiento que Daniel había anticipado. Lo observó, lo documentó, lo cruzó con registros de tráfico que había obtenido por medios que prefería no detallar en ningún papel. Y lo guardó en la carpeta azul que ya tenía 42 folios organizados por fecha y categoría. No era todavía suficiente. Era evidencia circunstancial, patrón sin confirmación directa. Necesitaba algo que pusiera a Rendón Castellanos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sin ambigüedad posible. Ese algo llegó de una dirección que no había anticipado. Daniel, en una de sus notas del libro de geografía, mencionó algo que había escuchado por accidente en una conversación entre 2 agentes del área de inteligencia. Rendón Castellanos estaba planeando una reunión fuera de lo común. No una transferencia de mercancía ni una junta de operadores, una negociación de alto nivel. La venta de 3 rutas de distribución a representantes de otra organización que buscaba expandirse hacia el área metropolitana de Guadalajara. Era el tipo de movimiento que solo se hacía cuando alguien sentía que su posición era lo suficientemente sólida, como para negociar desde arriba. O cuando alguien necesitaba liquidez y confianza que sus estructuras actuales no le daban. La reunión, según lo que Daniel había reconstruido de fragmentos de conversación, sería en una finca privada a unos 50 km de Guadalajara. Un martes o jueves de julio. El lugar exacto no se sabía todavía. Rendón Castellanos nunca comunicaba el destino final con más de 12 horas de anticipación y siempre por vía verbal, nunca escrita. Rodrigo leyó esa nota 3 veces. Luego la quemó sobre el fregadero del apartamento, como hacía con todas las notas de Daniel. Y observó el papel ennegrecerse en espiral hasta que no quedó nada reconocible. Caminó hacia el mapa en la pared. La reunión era exactamente lo que necesitaba, un evento verificable con presencia física de Rendón Castellanos. Con participantes de otra organización que convertirían el encuentro en algo procesable bajo múltiples cargos. Si podía anticipar el lugar, si podía tener una unidad limpia en posición antes de que comenzara, el caso se cerraba, pero había un problema que apareció 3 días después con la brutalidad de las cosas que uno teme, pero no puede evitar. El miércoles previo a la semana en que se esperaba la reunión, Bernardo le envió la señal de urgencia máxima. 4 fotos de paisaje consecutivas. Se encontraron en el estacionamiento de un supermercado al norte de la ciudad, dentro del carro de Bernardo. Con la música del radio puesta a volumen bajo para dificultar cualquier captación exterior. La camioneta volvió a San Luis, dijo Bernardo. Esta vez no se fue en 40 minutos. Estuvo 2 horas y uno de los hombres bajó y caminó hasta la esquina de la casa. Se quedó ahí mirando y luego volvió al vehículo. El interior del carro se sintió más pequeño. Rodrigo miró por el parabrisas hacia las filas de carritos del supermercado. Hacia las familias cargando bolsas con la normalidad cotidiana de quien no sabe que a metros de ellos alguien acaba de recibir la peor noticia posible.
sin que su cara lo refleje. ¿Mi familia está bien? Sí, mi contacto los tiene vigilados sin que lo noten. Elena salió a hacer compras esta mañana con los dos chicos, todo normal desde afuera. Rodrigo asintió despacio. Por dentro, algo se tensó con una intensidad que no era nueva, pero sí era distinta. No era el miedo del hombre que teme por su propia vida, sino el de quien comprende que la amenaza ha cruzado una línea que no se puede ignorar. Rendón Castellanos ya no solo enviaba mensajes, estaba midiendo distancias, calculando posibilidades, preparando algo que todavía no ejecutaba. Pero que ya tenía forma. Necesito que los muevas, dijo Rodrigo. A un tercer lugar que yo no sepa, que solo tú sepas. Bernardo lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y comprensión. Si yo no sé dónde están, continuó Rodrigo, no puedo revelar la ubicación bajo ninguna circunstancia, ni bajo presión, ni por error. Ni de ninguna forma. Es la única garantía real que les puedo dar. Bernardo tardó 3 segundos en responder. Lo haré esta noche. Gracias. No dijo más. Salió del carro, cerró la puerta con suavidad y caminó hacia su propio vehículo sin mirar atrás. Esa era la parte del trabajo que nadie entrena. El momento en que la decisión correcta y la decisión más dolorosa son exactamente la misma. De regreso en Tonalá, Rodrigo se sentó frente al mapa durante 1 hora sin escribir nada ni mover nada, solo mirando. Luego tomó el cuaderno negro, lo abrió en una página nueva y escribió una sola palabra que subrayó 2 veces. Ahora. Ya no era cuestión de construir el caso perfecto. Era cuestión de construir el caso suficiente con lo que tenía antes de que Rendón Castellanos decidiera que los avisos habían terminado y llegara él. Momento de algo irreversible. La reunión de julio era su única ventana y la ventana ya estaba cerrándose. El nombre del delegado federal era Héctor Priego Montiel. 51 años, originario de Aguascalientes. Con 16 años en el servicio y una reputación construida sobre una sola constante. Nunca había trabajado en Jalisco. Eso, en el contexto de lo que Rodrigo necesitaba, era su credencial más importante. Un hombre sin vínculos locales era un hombre sin deudas locales. Y las deudas en ese estado tenían una forma de cobrar intereses que nadie firmaba en ningún contrato. Rodrigo tardó 2 semanas en decidirse a contactarlo. No porque dudara de él. Lo conocía de un operativo conjunto en Zacatecas hacía 7 años y el hombre había demostrado entonces la clase de templanza que no se aprende en ningún curso, sino porque cada persona que se sumaba al círculo era un nuevo punto de posible filtración. Pero el caso ya no podía avanzar solo. Necesitaba mandato. Necesitaba una unidad operativa limpia. Necesitaba alguien con facultades legales para ejecutar lo que él había preparado durante meses sin poder firmar nada. Lo llamó desde un teléfono de prepago que compró en efectivo en una tienda de electrónicos del centro. Marcó el número personal de Priego a las 7 de la mañana, hora en que sabía que el hombre ya estaba despierto porque lo había sido siempre. Cuando contestó, Rodrigo se identificó con un nombre clave que ambos habían usado en Zacatecas. Hubo una pausa breve del otro lado. Luego Priego dijo, dame 1 hora. Se reunieron 4 días después en Guadalajara en una oficina prestada que Priego consiguió a través de un contacto universitario. Lejos de cualquier instalación oficial. Era un cuarto pequeño con escritorio de madera, una ventana que daba a un patio interior y olor a libros viejos. Rodrigo llegó con la carpeta azul bajo el brazo. 47 folios para ese momento organizados en 5 secciones con separadores de color. Pasó 90 minutos explicando cada elemento. Priego escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta pequeña con su letra apretada y vertical. Solo hizo preguntas al final, 3 preguntas precisas sobre la cadena de custodia de la información. Sobre la fuente interna y sobre el nivel de certeza del dato de la reunión. Rodrigo respondió con la misma precisión con que había sido interrogado. Al terminar, Priego cerró su libreta y miró el techo un momento. Luego dijo, necesito tiempo para montar esto con procedimiento, mandatos reales, equipo que no tenga ningún vínculo con Jalisco. Si lo hacemos mal, se cae en el primer amparo y Rendón sale en 1 semana. Lo sé, dijo Rodrigo. Por eso vine a ti y no a nadie de aquí. Dame 10 días. Tengo menos.
La reunión es en julio. Estamos a 16 días. Priego lo miró con la expresión del hombre que acaba de recibir un plazo imposible y está calculando si puede cumplirlo de todas formas. Dame 8, dijo. Finalmente Rodrigo asintió. ¿Era suficiente, o tendría que serlo? Los 8 días que siguieron fueron los más tensos de todo el proceso. No porque hubiera acción, sino porque no la había. Era la espera del que ya hizo todo lo que podía hacer y ahora depende de variables fuera de su control. Rodrigo mantuvo la rutina en Zapopan, mantuvo el contacto silencioso con Daniel. Revisó 3 veces cada folio de la carpeta buscando errores que pudieran comprometer el procedimiento. No encontró ninguno. Eso no lo tranquilizó, porque la ausencia de errores visibles nunca garantiza la ausencia de errores invisibles. El 7º día llegó la nota más importante que Daniel había dejado en el libro de geografía. La encontró un martes de tarde cuando el café de segunda mano estaba casi vacío y la lluvia golpeaba el toldo de la entrada. Abrió el sobre dentro del libro con cuidado como siempre y leyó las 3 líneas escritas con la letra pequeña y nerviosa de Daniel. Rodrigo dobló el papel, lo guardó en el bolsillo interior del saco y salió del café caminando despacio bajo la lluvia sin paraguas. Tenía 18 horas para resolver lo que Daniel no había podido resolver. ¿Cuál de las 2 fincas sería el lugar de la reunión? No durmió esa noche. Pasó las horas en el apartamento de Tonalá reconstruyendo, con lo que sabía de los patrones de movimiento de Rendón, la lógica de cada posible finca. El hombre nunca usaba carreteras federales para traslados sensibles. Prefería caminos municipales, siempre con una salida de fuga planeada, siempre llegando segundo al destino. Con esos criterios y con la ubicación aproximada de ambas fincas que había conseguido cruzando registros prediales con los datos de rutas de MIC, redujo las opciones. Una de las fincas estaba sobre una carretera estatal de doble vía, con acceso único y sin caminos alternos. La otra era más pequeña, más retirada, a orillas de un río seco, cerca de Slahuacán del Río, con 3 salidas posibles por caminos de terracería. Para alguien que siempre planificaba la retirada antes que la entrada, la segunda era la única opción lógica. A las 4 de la mañana llamó a Priego, le explicó el razonamiento en 10 minutos. Priego escuchó, hizo una pausa y dijo, mañana a mediodía tengo los mandatos. ¿Puedes estar en Guadalajara? Estaré, respondió Rodrigo. Colgó, se recostó sobre la cama, vestido con los zapatos puestos, mirando el techo del apartamento de Tonalá. La misma posición que había tenido la primera noche después de la invasión a su casa meses atrás. Pero algo era diferente ahora. Entonces miraba el techo sin saber qué vendría. Ahora lo miraba sabiendo exactamente qué vendría. Y esa certeza, aunque no eliminaba el peligro, le daba algo que el miedo no podía quitarle. Le daba dirección. Y un hombre con dirección, en su experiencia, siempre era más difícil de detener que un hombre con miedo. El jueves amaneció con el cielo color cobre sobre el valle de Guadalajara. Ese tono raro que tiene el aire cuando el polvo y la humedad se mezclan antes de que el sol termine de subir. Rodrigo estaba de pie desde las 4:30. Se había duchado, afeitado y puesto ropa limpia con la calma deliberada de quien sabe que los rituales pequeños sostienen la compostura en los días grandes. Camisa azul marino, pantalón gris, zapatos oscuros sin brillar demasiado. El cuaderno negro quedó sobre la mesa del apartamento. La carpeta azul no. Esa iba con él. A las 6 de la mañana se encontró con Priego en un puesto de gasolina de la periferia norte. El delegado llegó en un vehículo sin logotipos con 7 agentes distribuidos en 2 unidades adicionales que esperaban a 200 metros. Todos eran de fuera de Jalisco, 4 de Aguascalientes, 2 de San Luis Potosí, 1 de Nayarit. Priego los había seleccionado con el mismo criterio que Rodrigo había usado para elegirlo a él. Ninguno tenía deudas locales. Rodrigo presentó sus conclusiones sobre la finca de Slahuacán del Río en 15 minutos sobre el cofre de la camioneta de Priego con el mapa extendido y las rutas marcadas. Los agentes escucharon sin interrumpir. Eran hombres de pocas palabras y movimientos contenidos, el tipo que no necesita demostrar nada porque ya lo han demostrado antes. Priego hizo 2 preguntas técnicas sobre los accesos. Rodrigo las respondió.
Luego el delegado enrolló el mapa, lo guardó y dijo, nos dividimos. 4 en la finca, 4 en la ruta de acceso. Rodrigo, tú vas con el primer grupo, pero sin credencial activa. Observas. Era una condición que Rodrigo había anticipado y aceptado sin resistencia. Su apartamento no había sido levantado oficialmente, lo cual significaba que su participación en la operación no podía ser protagonista. Estaba ahí en calidad de asesor técnico, una figura que no aparecería en ningún parte oficial, pero que era imprescindible para que la operación funcionara. Eso también lo había aprendido en 30 años, que a veces el trabajo más importante es el que nadie firma. Salieron en convoy silencioso a las 7:15. La carretera municipal hacia Slahuacán del Río era angosta, flanqueada por arbustos de mezquite y pitayo, con el río seco visible a tramos como una cicatriz de piedra y arena blanca que el agua había abandonado hacía meses. El calor ya apretaba, aunque eran las 8 de la mañana. Rodrigo viajaba en el asiento del copiloto de la primera unidad, mirando el paisaje con esa atención selectiva que tiene el hombre que ha aprendido a leer los territorios antes de entrar a ellos, evaluando sombras, ángulos, posibles puntos de observación, la lógica del terreno. La finca apareció detrás de una curva larga. Una construcción baja de adobe pintado de blanco con una barda perimetral de piedra y un portón de herrería negro. Alrededor, puro campo abierto con algunos árboles de mezquite dispersos que daban una sombra escasa pero real. No había vehículos visibles desde la carretera, lo cual no significaba que no los hubiera dentro. Priego dio la orden de posicionamiento por radio. Las unidades se distribuyeron con la eficiencia silenciosa de quienes han ensayado esa coreografía muchas veces. La espera duró 40 minutos. 40 minutos de sol y polvo y silencio de campo roto solo por el canto de algún pájaro distante y el sonido del viento entre los arbustos. Rodrigo los pasó de pie junto a la camioneta con los brazos cruzados y la vista fija en el portón de herrería. No revisó el teléfono, no habló, solo esperó con la misma quietud con que había esperado siempre. Como si el tiempo fuera un material que se puede manejar si uno no lo desperdicia en movimiento inútil. A las 9:47, el radio de Priego emitió una señal breve. 3 vehículos se acercaban por el camino de Terracería Sur, 2 camionetas negras y un sedán gris de vidrios polarizados. Rodrigo los vio aparecer entre la polvareda con esa sensación extraña que acompaña al momento en que los meses de preparación se comprimen en segundos de realidad. El sedán gris entró primero al patio de la finca, luego las 2 camionetas. El portón se cerró detrás de ellos desde adentro. Priego esperó 4 minutos, tiempo suficiente para que los ocupantes bajaran y se sintieran dentro del perímetro de su propia seguridad, antes de dar la orden. Lo que siguió fue, como Rodrigo había dicho semanas antes a Bernardo, una operación precisa. No un enfrentamiento cinematográfico, no caos ni disparos. 8 agentes que entraron por 2 puntos simultáneos con mandatos en mano, voces firmes, movimientos coordinados. El elemento sorpresa funcionó exactamente como funciona cuando la preparación es sólida. Las personas dentro de la finca no tuvieron tiempo de reorganizarse porque la reorganización requiere un segundo de espacio que no se les dio. Rodrigo entró en el cuarto lugar detrás de 3 agentes y cruzó el patio de tierra compacta hacia el interior de la construcción. En la sala principal, de techo bajo y paredes desnudas, había 6 personas. 4 de ellas ya estaban siendo atendidas por los agentes con las manos sobre la pared. Una quinta, de espaldas, intentaba sin éxito sacar algo de un maletín que había cerrado mal. Y en el centro de la sala, de pie junto a una mesa de madera con vasos de agua y una carpeta cerrada, estaba Aurelio Rendón Castellanos. Era más bajo de lo que Rodrigo había imaginado. Traje de lino beige, como le habían descrito, reloj discreto en la muñeca izquierda, el cabello peinado hacia atrás con gel. Las manos a los costados quietas. La expresión en su cara no era la del hombre sorprendido, sino la del hombre que ya calculó en décimas de segundo que no tiene salida y está eligiendo cómo afrontar ese hecho. Cuando vio a Rodrigo entre los agentes, algo cambió en sus ojos. No fue sorpresa, fue reconocimiento. La mirada del hombre que estudió a su adversario durante meses y que en ese instante final comprende que lo subestimó en la única variable que importaba, la persistencia. Rodrigo no dijo nada, no había nada que decir.
Se hizo a un lado para dejar pasar a uno de los agentes de Priego, que se acercó a Rendón con las esposas y la fórmula legal de rigor. Afuera, el viento movía los mezquites con una calma que no le debía nada a lo que acababa de ocurrir dentro. Las horas que siguieron a la detención de Rendón Castellanos tuvieron la textura de esas tardes en que todo ocurre y nada ocurre al mismo tiempo. Los procedimientos de traslado, las actas, las llamadas codificadas entre Priego y sus superiores en la Ciudad de México. El inventario de lo encontrado en la finca, 2 maletines con documentos, 3 teléfonos. Una carpeta. Rodrigo participó en esa fase como había participado en la operación, presente, útil, sin firma. Lo llevaron de regreso a Guadalajara en la segunda unidad en silencio. Miraba por la ventanilla el paisaje de mezquite y tierra roja que se iba convirtiendo en periferia urbana y luego, en ciudad. Y pensaba en algo que no tenía forma precisa todavía, una sensación más que un pensamiento. Que la resolución de algo grande rara vez se siente grande en el momento exacto en que ocurre. Se siente sobre todo como cansancio. Priego lo llamó esa noche al apartamento de Tonalá. Fue breve. El proceso legal estaba en marcha con el delegado de Aguascalientes al frente para preservar la cadena de custodia y mantener a Rodrigo técnicamente al margen. La sindicancia interna contra él sería revisada a la luz de los nuevos antecedentes y había razones sólidas para esperar que se archivara en menos de 3 semanas. Daniel Castro Vera había sido incorporado formalmente a un proceso de colaboración con la Fiscalía con representación legal y un programa de protección que lo sacaba de la corporación sin exposición pública. ¿Cuándo te reincorporas?, preguntó Priego antes de colgar. Cuando me digan que puedo, respondió Rodrigo. Podrías presionar. Tienes argumentos. Lo sé, pero no es el momento de presionar. El expediente necesita espacio para respirar sin que mi nombre esté en el centro. Priego hizo una pausa corta. Eres el tipo de hombre que hace bien su trabajo y luego se hace a un lado para que el trabajo exista. Rodrigo no respondió a eso, agradeció y colgó. Se sentó en la silla del apartamento frente al mapa en la pared. Observó los hilos de colores, los nombres, las flechas, el centro rojo donde estaba escrito el nombre de Rendón Castellanos. Entonces, con un gesto que no tenía nada de dramático, arrancó el mapa entero de la pared, lo dobló en 4. Lo metió en una bolsa de papel y lo dejó junto a la puerta. Mañana iría al contenedor de la esquina. Llamó a Bernardo. 2 palabras, está hecho. Bernardo tardó un segundo. Tu familia, ¿puedes decirle a tu contacto que se retire? Y necesito que Elena sepa que puede volver a Zapopan. Le digo que todo está bien. Rodrigo pensó en eso. Dile que su marido extraña el café con canela. Bernardo rió brevemente con esa risa contenida que tiene la gente que no ríe seguido. ¿Hecho? Rodrigo durmió esa noche con los zapatos quitados por primera vez en semanas. No fue un sueño profundo ni tranquilo. Fue el sueño irregular del sistema nervioso que todavía no ha procesado que la amenaza inmediata pasó. Se despertó 2 veces sin razón, escuchó el silencio del apartamento. Verificó mentalmente que no había nada que verificar y volvió a dormirse. A la mañana siguiente compró pan en una panadería de Tonalá, que no era la misma de siempre porque en Tonalá tenía otras costumbres. Y caminó hasta un pequeño parque con árboles de jacaranda que a esa hora del verano ya no tenían flores, pero tenían sombra. Se sentó en una banca y comió el pan con lentitud, mirando a un grupo de niños que jugaban fútbol en la cancha de tierra al fondo. Uno de ellos, el más pequeño del grupo, corría con una energía desproporcionada a su tamaño. Rodrigo lo observó durante un rato con algo parecido a la sonrisa, aunque sin llegar completamente a ella. Pensó en Mateo y en Sofía. En cómo los había visto crecer en la casa de Zapopan entre el olor a frijoles de Elena y el sonido de sus propios pasos pesados en el pasillo a deshoras de la madrugada, en cómo Mateo había dejado de preguntarle de qué era su trabajo hacía unos años, no por desinterés, sino por una intuición de adulto joven que reconocía que algunas preguntas tienen respuestas que no se pueden dar en voz alta, en cómo Sofía. En cambio, lo miraba a veces con una atención que le recordaba la suya propia. Ese hábito de observar un segundo más de lo necesario. Eran buenos hijos. Eso no lo daba por garantizado,
porque sabía que los hijos no salen bien por inercia, sino por un conjunto de decisiones cotidianas y pequeñas que se van acumulando sin que nadie lleve la cuenta. Elena había llevado esa contabilidad con una generosidad que él no siempre había sabido corresponder a tiempo. Le debía muchas cosas. Las rosas del quintal eran un comienzo. Esa tarde volvió al apartamento de Tonalá para recoger lo poco que había llevado. El cuaderno negro, la carpeta azul, la ropa doblada en la bolsa de lona. Antes de salir, revisó cada cuarto con la misma atención con que lo había hecho la primera vez que entró, meses atrás. No había nada suyo que olvidar. Así era como él prefería dejar los lugares, sin rastro. Cerró la puerta, entregó la llave a la señora del piso de abajo, que la tomó sin preguntar nada, porque así era el trato desde el principio. Bajó las escaleras con la bolsa al hombro y salió a la calle de Tonalá. Con sus adoquines irregulares y sus talleres de artesanía que a esa hora del día olían a barniz y a madera, recién cortada. Caminó hacia donde había estacionado el carro, puso la bolsa en el asiento trasero, se sentó al volante. Encendió el motor y tomó la carretera hacia Zapopan. La casa de Zapopan olía diferente cuando Elena volvió. No era un olor malo ni bueno. Era simplemente el olor de un lugar que había estado habitado por el silencio durante demasiado tiempo. Ese aire quieto que se instala en los cuartos cuando nadie los atraviesa, cuando nadie deja caer llaves sobre la mesa. Ni abre el refrigerador a las 11 de la noche, ni pone música baja en la cocina mientras prepara el desayuno. Era el olor de la ausencia. Y Elena lo reconoció de inmediato porque llevaba meses aprendiendo a identificar las formas concretas que toma, lo que no está. Abrió ventanas, puso a hervir agua. Sacó de su bolsa una ramita de canela que había comprado en el mercado del pueblo donde estuvieron escondidos. Sin saber exactamente por qué la compró, como si alguna parte de ella supiera que pronto la necesitaría. Cuando el agua hirvió, preparó café con esa canela y lo dejó en la cafetera azul que Rodrigo había rescatado de la basura en el mercado de pulgas de Tlaquepaque hace 12 años, con la manija pegada con resistol porque la original se había quebrado y ninguno de los dos había tenido razón para cambiarla. Rodrigo llegó 40 minutos después, estacionó el carro en la calle. Bajó con la bolsa de lona y antes de empujar la reja se detuvo un momento en la banqueta, no para dudar, para mirar. La fachada de tabique aparente, la reja verde con la pintura descascarada en la parte baja. La maceta de geranios que Elena había dejado al cuidado de la vecina y que la vecina había regado con más entusiasmo del necesario porque tenía más flores que antes. La grieta larga en la pared exterior que nunca había reparado. Todo igual. Todo distinto. Entró. El olor a café con canela lo encontró antes de que cerrara la puerta. Elena apareció desde la cocina con la taza en la mano y lo miró con esa expresión que tenía para los regresos. No alivio exagerado, no reproche, no lágrimas. Solo la mirada larga de quien necesita unos segundos para verificar que la persona que tiene enfrente es la misma, que se fue. Que no se perdió nada fundamental en el camino. Luego extendió la taza hacia él sin decir nada. Rodrigo la tomó, la sostuvo con las dos manos, tomó un sorbo largo. Está bien, dijo. Lo sé, respondió ella. La hago hace 26 años. Se sentaron a la mesa de la cocina los dos con las tazas entre las manos y la luz de la tarde entrando oblicua, por la ventana sobre el fregadero. Afuera se escuchaba el ruido habitual del barrio, una persiana, un motor. El vendedor de camote que pasaba los jueves con su carrito de vapor y su silbato melancólico. Mateo y Sofía llegarían más tarde en el autobús de las 6 con las mochilas cargadas y esa energía mezclada de adolescentes que regresan a su territorio. Después de un tiempo fuera. Rodrigo no contó todo esa tarde. Sabía que lo haría en partes, con el tiempo que requería contarlo bien. Elena no presionó. Lo que hizo fue algo que para ella era natural y para él seguía siendo después de tantos años una forma de asombro. Escuchar los silencios. Saber cuándo el silencio de Rodrigo era clausura y cuándo era tránsito. Cuándo era el hombre que no quería hablar y cuándo era el hombre que todavía estaba encontrando las palabras. Las rosas, dijo él en un momento. En el quintal. Ven. Salieron por la puerta de atrás a un patio angosto con piso de cemento y una higuera pequeña en la esquina.
Elena había plantado los rosales contra la pared de tabique con una planificación que Rodrigo no había anticipado. 4 plantas distribuidas de forma que cuando florecieran cubrirían casi toda la superficie de la pared. Ahora tenían 3 flores abiertas. 2 rojas y una amarilla con ese color saturado que tienen las rosas recién abiertas antes de que el sol las atenúe. Rodrigo las miró durante un rato más largo de lo que miraba casi cualquier cosa. Luego dijo, la pared de al lado tiene una humedad que va a dañar las raíces si no la tratamos. Elena lo miró con una expresión entre la ternura y la exasperación que él también conocía bien. Bienvenido a casa, Rodrigo. Él asintió y algo muy despacio se aflojó en algún lugar dentro de él que había estado tenso tanto tiempo que casi había olvidado cómo era no estarlo. Esta noche, cuando Mateo y Sofía llegaron y la casa recuperó el volumen y el movimiento que le pertenecían. Rodrigo se sentó en la sala con la televisión encendida, pero sin verla. Observaba a sus hijos moverse por la cocina. Escuchaba a Elena reír por algo que Sofía había dicho y tenía la sensación extraña, pero precisa, de estar presenciando algo que siempre había estado ahí, pero que había necesitado el riesgo de perderlo para verlo con esa claridad. Antes de dormir, sacó el cuaderno negro del fondo de la bolsa de lona. Lo sostuvo un momento, luego lo llevó al cuarto de servicio. Abrió el cajón inferior del mueble viejo que usaban para guardar herramientas y lo depositó ahí dentro. Debajo de una caja de tornillos y una cinta métrica rota. No lo tiró. Los cuadernos de ese tipo no se tiraban, pero tampoco necesitaban estar a la vista. Cerró el cajón, apagó la luz del cuarto de servicio y fue a dormir con su mujer en su cama, en su casa. Con el olor a café con canela todavía flotando débilmente en el aire de la noche, como una promesa que nadie había pronunciado en voz alta. Pero que los dos sabían desde hacía 26 años que se renovaba cada mañana. Septiembre llegó a Zapopan con las últimas lluvias del año y un aire que por fin cedía en el calor. Ese cambio de temperatura que en Jalisco no es otoño todavía, pero ya no es verano. Un estado intermedio sin nombre exacto, que la gente del lugar reconoce por el olor, tierra húmeda, flores abiertas. Algo vegetal y fresco que baja del cerro en las madrugadas. Rodrigo lo notaba cada mañana cuando salía al quintal antes del amanecer con el café en la mano. A revisar las rosas de Elena y a escuchar el barrio despertar con esa lentitud de los martes que no tiene urgencia. De nada. Había vuelto al servicio activo hacía 3 semanas. La sindicancia fue archivada en la segunda quincena de agosto tras la identificación y desacreditación de los 3 testigos comprados que habían sostenido la acusación. El proceso había sido administrativo, sin aspavientos públicos, con la misma discreción con que había comenzado. Rodrigo firmó su reincorporación un lunes de mañana. Recogió su credencial y su arma institucional en la misma ventanilla donde los había entregado y agradeció con la misma inclinación de cabeza de siempre. Sus colegas lo recibieron como siempre reciben los buenos colegas a los que regresan de algo que no se nombra completamente. Con normalidad. Sin preguntas directas, sin comentarios innecesarios, un par de palmadas en el hombro, alguien que le dejó café en el escritorio sin decir nada. La sensación general de que el orden había sido restaurado en algo que todos percibían, pero ninguno podía articular del todo. Rodrigo lo agradeció en silencio, como agradecía casi todo. El expediente de Aurelio Rendón Castellanos estaba en manos de la Fiscalía Federal con Priego supervisando, desde Aguascalientes. Los cargos incluían asociación delictuosa, lavado de activos y posesión ilegal de armamento encontrado en la finca. Las 3 empresas de transporte habían sido intervenidas judicialmente. Decenas de cuentas bancarias vinculadas a ellas estaban bloqueadas mientras los peritos financieros terminaban de trazar la red completa. Era un proceso largo con la lentitud inevitable de las instituciones cuando funcionan con procedimiento, pero era sólido. Rodrigo lo sabía porque lo había construido para que lo fuera. Daniel Castro Vera estaba en un programa de protección y colaboración fuera de Jalisco, con representación legal y una identidad cautelar que le permitía comenzar algo distinto. Rodrigo no sabía los detalles de su nueva ubicación porque no los había pedido. Sabía que era joven, que había cometido un error bajo presión, que muchos hombres más experimentados también habrían cometido. Y que había elegido el camino difícil cuando se le presentó la opción. Con eso era suficiente para desearle bien, sin más.
Lo que no era suficiente, lo que no cerraba del todo, estaba en una carpeta nueva sobre su escritorio. Delgada todavía, con apenas 8 folios. Pero con un nombre en la portada que le quitaba la posibilidad de creer que lo anterior había sido el final de algo. El nombre era de una mujer, Graciela Montes Orozco, 42 años. Contadora pública con despacho en el centro de Guadalajara. Clientes en los notarios que habían procesado las escrituras de las empresas de Rendón. Nunca detenida, nunca citada, nunca investigada. Presente en los documentos como una sombra constante que nadie había tenido razón de mirar directamente porque siempre estaba exactamente donde se esperaba que estuviera una contadora legítima. Rodrigo la había encontrado mientras revisaba los folios contables del expediente de Rendón, 2 semanas antes de su reincorporación formal. Cruzando fechas, firmas, registros de notaría. El patrón era sutil, pero una vez visto imposible de ignorar. Graciela Montes había estado presente en la estructura financiera de 3 operaciones diferentes del CJNG en el área metropolitana de Guadalajara. Siempre como tercera parte legítima, siempre con documentación impecable. Siempre en el margen exacto entre lo que puede justificarse y lo que no puede probarse. Era un nivel de sofisticación que iba más allá de lo que Rendón Castellanos había demostrado. Lo cual significaba que Graciela Montes no trabajaba para Rendón, trabajaba para alguien por encima de él. Eso cambiaba la dimensión de todo lo que creía haber cerrado. Una mañana de miércoles, Rodrigo salió de la corporación a la hora del almuerzo. Caminó hasta la panadería de la esquina, compró piezas de pan dulce y se sentó en la banca de la plaza pequeña que estaba a media cuadra. Comió despacio, mirando el movimiento de la plaza, una señora con carrito de mandado, 3 jóvenes con uniformes de preparatoria. Un hombre de edad que barría la banqueta frente a su negocio con movimientos rítmicos y sin prisa. La vida ordinaria de un miércoles a mediodía, que no le debía nada a ninguna investigación, a ningún cartel, a ningún expediente. Pensó en su padre, en el taller de Torreón con el olor a metal caliente y aceite de maquinaria. En la lección de la lámina que se dobla despacio o se quiebra. 30 años después seguía aplicándola. No porque fuera una filosofía elaborada, sino porque era verdad. Y las verdades simples tienen esa ventaja sobre las complejas, no se olvidan cuando más se las necesita. Esa tarde revisó la carpeta de Graciela Montes Orozco por 4ª vez. Añadió 2 anotaciones al margen del tercer folio y la cerró. La puso en el cajón inferior del escritorio, debajo de los partes del mes. No en el cajón del fogón como el cuaderno negro de Zapopan. Este cajón era institucional, visible, parte del trabajo oficial al que había vuelto, porque esa era la diferencia entre lo anterior y esto. Lo anterior lo había hecho solo en las sombras, sin credencial y sin firma, porque no había tenido otra opción. Esto lo haría dentro de la estructura, con procedimiento, con las herramientas que le correspondían, como el hombre que era. Un policía federal de 54 años con 30 de servicio, que nunca había doblado el cuello ante nada y que no tenía ninguna intención de empezar. Cerró el cajón, se puso de pie. Tomó el saco del respaldo de la silla y salió de la oficina hacia el pasillo con la misma calma con que había entrado esa mañana. Al pasar frente a la ventana del tercer piso, se detuvo un segundo. Miró hacia la calle de abajo, hacia el movimiento ordinario de Zapopan a media tarde, los coches, los puestos, la gente. Luego siguió caminando. En casa, esa noche Elena había preparado enchiladas verdes con la receta de la cuñada. La mesa estaba puesta para 4. Mateo llegó con una nota del colegio que no era mala del todo. Sofía contó algo sobre una amiga con esa energía de quien narra una historia que le parece más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Rodrigo los escuchó a todos. Comió con apetito real por primera vez en semanas y lavó los platos después, sin que nadie se lo pidiera. Antes de dormir, revisó cada ventana de la casa, verificó las 3 trabas de la puerta nueva, miró por la mirilla hacia la calle vacía y tranquila. No lo hacía por miedo, lo hacía por hábito. El hábito de quien sabe que el mundo no descansa aunque uno lo necesite, y que la única respuesta sensata a eso no es el miedo, sino la preparación. Apagó la última luz del pasillo. El barrio de Zapopan dormía con la pesadez calmada de los miércoles de septiembre. Las rosas del quintal tenían 4 flores abiertas ahora. El café con canela esperaba en la cafetera para la mañana siguiente.
Y en el cajón inferior de un escritorio en el tercer piso de una corporación federal. Una carpeta delgada con 8 folios y un nombre de mujer esperaba también. Con la paciencia de las cosas que saben que alguien volverá a ocuparse de ellas. Rodrigo Alcázar cerró los ojos. Ya estaba pensando en el paso siguiente.